¿Alguna vez has sentido que el mundo te juzga por lo que tienes y no por lo que eres? ¿Te has preguntado cuántas veces miramos a alguien y decidimos su valor en cuestión de segundos, solo por su apariencia, su trabajo o la ropa que viste? Hoy quiero contarte una historia que va a sacudir todo lo que crees saber sobre el éxito, el poder y lo que realmente significa ser valioso. Una historia donde un millonario arrogante, acostumbrado a que el mundo se inclinara ante su billetera, se encontró cara a cara con una camarera que no tenía nada, excepto algo que él había perdido hace mucho tiempo. Este no es un cuento de hadas. Es la cruda realidad de cómo una sola acción, un gesto aparentemente insignificante, puede desmoronar imperios construidos sobre el ego y levantar lo que realmente importa: nuestra humanidad. Si alguna vez te has sentido menospreciado, invisible, o has creído que tu vida no tiene el impacto que deseas, quédate hasta el final, porque lo que sucedió en ese pequeño restaurante, en una tarde cualquiera, podría ser exactamente lo que necesitas escuchar para transformar tu perspectiva de vida. ¿Sabías que el 73% de las personas admiten haber juzgado a alguien en los primeros 7 segundos de conocerlo? Y que la mayoría de esas impresiones están completamente equivocadas. Esta historia te demostrará por qué esos juicios rápidos pueden costarte las lecciones más valiosas de tu vida. Imagina por un momento que tienes todo el dinero del mundo, pero has perdido la capacidad de sentir. Que tus días transcurren en automático, rodeado de lujos, pero vacío por dentro. Ahora imagina que alguien, sin saberlo, sin planearlo, te devuelve eso que creías perdido para siempre. Eso es exactamente lo que pasó. Y antes de que te cuente cómo terminó todo esto, déjame advertirte algo. Esta historia va a incomodarte, va a hacerte cuestionarte, va a obligarte a mirar en el espejo y preguntarte: ¿cuántas veces he sido ese millonario arrogante sin darme cuenta? Pero también te va a dar esperanza. Porque si un hombre que había construido muros tan altos alrededor de su corazón pudo cambiar, entonces tú también puedes. No importa dónde estés ahora, no importa qué errores hayas cometido, siempre hay una oportunidad para la transformación. Así que respira hondo. Dale like a este video si ya sientes que esto va a tocar algo profundo en ti. Suscríbete porque lo que viene a continuación podría ser el mensaje que has estado esperando escuchar. Y sobre todo, quédate hasta el final, porque la acción de esa camarera nadie la vio venir. ¿Estás listo? Entonces, comencemos. Bet, capítulo 1. El gesto que ningún dinero podría pagar. El restaurante no era nada del otro mundo. Uno de esos lugares escondidos en una calle secundaria, con mesas de madera desgastada por el tiempo y servilletas de papel que contaban más historias que las paredes. Pero tenía algo especial: comida honesta, preparada con amor, y un ambiente donde la gente común podía sentarse y olvidarse por un momento de sus preocupaciones. Ese martes por la tarde, el lugar estaba casi vacío. Solo algunas personas dispersas. Un anciano leyendo el periódico en la esquina. Una pareja joven compartiendo un plato de pasta. Y ella, María, una camarera de 42 años que llevaba el cansancio en sus ojos, pero la dignidad en cada paso que daba. María no era solo una camarera. Era madre soltera de 2 hijos, estudiante nocturna de enfermería y la persona que sostenía a su madre enferma con el salario que apenas alcanzaba para llegar a fin de mes. Cada propina contaba. Cada cliente representaba no solo un servicio, sino una posibilidad de seguir adelante un día más. Entonces entró él. Sebastián Montero, empresario millonario, dueño de una cadena de hoteles de lujo, acostumbrado a que las puertas se abrieran antes de que él siquiera las tocara. Vestía un traje que costaba más que 3 meses de alquiler de María. Su reloj brillaba con la arrogancia de quien nunca ha tenido que preocuparse por el tiempo, porque el tiempo para él era dinero que sobraba. Entró hablando por teléfono, con ese tono que no pide, sino que ordena. Ni siquiera miró a su alrededor. Simplemente se sentó en la mesa del centro,
como si el lugar entero le perteneciera, y chasqueó los dedos esperando atención inmediata. María respiró hondo. Había visto ese tipo de personas antes. Sabía exactamente cómo terminarían las siguientes horas. Exigencias, quejas, tal vez una propina miserable si tenía suerte, y si no, solo desprecio disfrazado de superioridad. Se acercó con su bloc de notas y su mejor sonrisa profesional, esa que había perfeccionado después de años de tratar con todo tipo de clientes. «Buenas tardes, señor, bienvenido. ¿Qué puedo ofrecerle hoy?» Sebastián ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «Un expreso. Y que esté caliente, no tibio como en estos lugares. Sin, por favor». Sin reconocimiento. Solo una orden fría, como si María fuera parte del mobiliario. Ella asintió, manteniendo la compostura. «Enseguida, señor». Pero cuando regresó con el café, perfectamente preparado, humeante y aromático, sucedió algo que María no esperaba. Sebastián tomó un sorbo y su rostro se torció en una mueca de disgusto exagerado. «¿A esto le llamas café?» «He tomado agua sucia con mejor sabor», lo dijo en voz alta. Lo suficiente para que los pocos clientes del lugar voltearan a ver. María sintió como el calor le subía al rostro. Pero no era ira, era vergüenza. Esa vergüenza que sientes cuando te humillan públicamente sin razón. Cuando tu esfuerzo es pisoteado como si no valiera nada. «Lo siento mucho, señor. ¿Puedo prepararte otro igual de malo?» «No, gracias». Sebastián ya estaba subiendo a su lujoso auto cuando escuchó su voz detrás de él. «Señor, espere». Sebastián se volteó molesto por la interrupción. María extendió su mano, devolviéndole el billete de $100. «No puedo aceptar esto». Sebastián la miró con incredulidad. «¿Estás loca? Es una propina. Tómala y vete». Pero María negó con la cabeza con una tranquilidad que desarmaba. «No es una propina, señor. Es su forma de sentirse superior. Es su manera de poner un precio a mi dignidad. Y mi dignidad no está en venta. Ni por $100 ni por 1.000.000. Y entonces hizo algo que nadie, absolutamente nadie, había hecho jamás con Sebastián Montero. De su bolsillo delantero del delantal sacó $5. $5 que probablemente necesitaba desesperadamente. Y se los ofreció a él. «Tome, esto es por el café que no le gustó. Porque aunque usted no valore mi trabajo, yo sí valoro hacer las cosas bien. Y si algo no estuvo a la altura, es mi responsabilidad». El gesto fue tan inesperado, tan puro, tan absolutamente opuesto a todo lo que Sebastián conocía, que se quedó paralizado. Aquí estaba una mujer que tenía todas las razones para odiarlo, para despreciarlo, para escupirle su resentimiento. Y en cambio le estaba ofreciendo lo poco que tenía, no por obligación sino por integridad. En ese momento algo se rompió dentro de Sebastián, una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón, durante décadas de perseguir el éxito a cualquier costo. Por primera vez en años no supo qué decir. María sostuvo su mano extendida un momento más, y cuando vio que él no iba a tomar el dinero, simplemente sonrió. Una sonrisa triste pero genuina. «Que tenga un buen día, señor, y espero que encuentre lo que está buscando». Se dio vuelta y regresó al restaurante, dejando a Sebastián solo en la calle, con un billete de $100 en una mano y un vacío inmenso en el pecho. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. No podía quitarse de la cabeza la imagen de María devolviéndole su dinero. La imagen de sus $5 ofrecidos con dignidad. La imagen de alguien que tenía tan poco, pero daba tanto. ¿Cuándo había sido la última vez que él había dado algo sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo había sido generoso, no por estrategia de negocios o imagen pública, sino simplemente porque era lo correcto? No podía recordarlo, y eso lo aterraba. Los días siguientes fueron extraños para Sebastián Montero. Extraños de una manera que no podía explicar ni siquiera a sí mismo. Siguió con su rutina, reuniones de negocios, llamadas telefónicas interminables, cenas en restaurantes de 5 estrellas, donde el servicio era impecable y las sonrisas tan falsas como los cuadros en las paredes. Todo seguía igual, pero él ya no era el mismo.
Cada vez que entraba a un lugar y alguien le servía, veía el rostro de María. Cada vez que hablaba con alguien de su equipo, con ese tono autoritario que siempre había usado, escuchaba el eco de sus propias palabras en aquel restaurante. Y cada vez que se miraba al espejo, lo que veía ya no le gustaba tanto. ¿Cuándo se había convertido en esa persona? ¿En qué momento el éxito había devorado su humanidad? Sebastián recordaba su infancia. No siempre había sido rico. Había crecido en un barrio modesto, hijo de un mecánico y una costurera. Recordaba las cenas sencillas, las risas en la mesa a pesar de tener poco, la forma en que su madre compartía lo último que tenían con los vecinos que pasaban hambre. Recordaba cuando él mismo había trabajado como lavaplatos en un restaurante durante la universidad. Recordaba el cansancio, las manos agrietadas por el detergente, la humillación de ser invisible para los clientes que ni siquiera lo miraban cuando pasaba limpiando las mesas. ¿Cuándo había olvidado todo eso? El éxito había llegado rápido, demasiado rápido. Una idea brillante, una inversión arriesgada, contactos correctos, y de pronto estaba nadando en dinero. Y con el dinero vino el poder. Y con el poder vino la arrogancia. Esa armadura que se puso para protegerse, pero que terminó aislándolo de todo lo que realmente importaba. Se había divorciado 2 veces. Sus hijos apenas lo llamaban, y cuando lo hacían era solo para pedir dinero. No tenía amigos reales, solo socios comerciales que lo adulaban por interés. Su vida estaba llena de cosas, pero vacía de significado. Y había necesitado que una camarera, una mujer a la que había tratado con desprecio, le devolviera un espejo para verse tal como era. Un hombre rico en dinero, pero pobre en todo lo demás. Una semana después del incidente, Sebastián hizo algo que nunca hacía. Canceló todas sus reuniones de la tarde y manejó de regreso a ese pequeño restaurante. No sabía exactamente por qué iba. No tenía un plan, solo sabía que necesitaba volver. Que había algo inconcluso, algo que su alma estaba pidiendo a gritos y que su mente racional aún no comprendía del todo. Cuando entró, el lugar estaba más lleno que la primera vez. Era hora del almuerzo y las mesas estaban ocupadas con trabajadores de la construcción, oficinistas, estudiantes, gente real, con vidas reales, con problemas reales. Y ahí estaba ella, María, moviéndose entre las mesas con esa eficiencia cansada pero digna, sonriendo genuinamente a cada cliente, recordando órdenes, preguntando por familias, haciendo que cada persona se sintiera vista. Cuando María lo vio, su expresión cambió. No de miedo ni de resentimiento, sino de sorpresa. Se acercó a su mesa con cautela. «Buenas tardes, señor. ¿Desea ordenar algo?» Sebastián sintió un nudo en la garganta. Había ensayado 1000 veces lo que iba a decir, pero ahora todas las palabras se le escapaban. «Vaina, discúlpame». María parpadeó. Claramente no esperaba eso. No fue la forma correcta de tratarla la otra vez. Ni a usted ni a nadie. Y lo siento. De verdad lo siento. Hubo un silencio incómodo. María bajó la mirada, procesando las palabras. Cuando volvió a mirarlo, había algo suave en sus ojos. «Aprecio su disculpa, señor. De verdad. No es fácil admitir cuando nos equivocamos. Llámame Sebastián, por favor». Ella asintió levemente. «Sebastián, ¿puedo preguntarte algo?» Su voz sonaba vulnerable, algo completamente ajeno a él. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me devolviste el dinero? Pudiste haberlo tomado y mandarme al demonio. Dios sabe que me lo merecía». María suspiró y miró alrededor del restaurante, como buscando las palabras correctas. «Porque sé lo que es ser tratada como si no valiera nada. Y juré hace mucho tiempo que nunca haría sentir así a nadie, sin importar cómo me traten a mí. Además», hizo una pausa, «vi algo en tus ojos que reconocí. Dolor, un dolor muy profundo disfrazado de ira. Y pensé que tal vez, solo tal vez, si te mostraba que hay otra forma de vivir, algo podría cambiar». Sebastián sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Cuándo había sido la última vez que había llorado? ¿10 años? ¿20? Tenías razón. Algo cambió. Yo cambié. O más bien, me di cuenta de en quién me había convertido. Y no me gusta.
María se sentó frente a él sin pedir permiso, algo que nunca habría hecho con un cliente. Pero esto ya no era sobre cliente y camarera. Esto era dos seres humanos teniendo una conversación real. «¿Puedo decirte algo que aprendí?», dijo María, con esa sabiduría que solo da la vida cuando te golpea lo suficiente. La vida nos pone pruebas constantemente, pero las pruebas más difíciles no son las que nos quitan todo, sino las que nos dan demasiado, porque cuando tienes demasiado poder, demasiado dinero, demasiada comodidad, es fácil olvidar lo que realmente importa. Es fácil dejar de ver a las personas como personas y empezar a verlas como herramientas, obstáculos o simples números en tu vida. Cada palabra era como una flecha directa al corazón de Sebastián. «Yo no tengo mucho», continuó María, «pero tengo algo que ningún dinero puede comprar: paz interior. Cuando me acuesto por las noches, a pesar del cansancio, a pesar de las cuentas sin pagar, duermo tranquila porque sé que estoy haciendo lo mejor que puedo, que trato a las personas con respeto, que estoy criando a mis hijos con valores, que estoy siendo fiel a quien soy». «¿Y cómo lo haces?», preguntó Sebastián casi desesperado. «¿Cómo mantienes esa luz cuando la vida te golpea constantemente?». María sonrió, una sonrisa triste pero hermosa. «Porque decidí hace mucho tiempo que mi valor no depende de lo que tengo, sino de quién soy. Las circunstancias pueden quitarme muchas cosas, pero no pueden quitarme mi dignidad a menos que yo se la entregue». Y eso, Sebastián, eso no está en venta. En ese momento, algo se rompió completamente dentro de Sebastián. Todas las barreras, todos los muros, toda la armadura que había construido durante años se desmoronó. Y lloró. Lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró por todos los años perdidos persiguiendo cosas que no importaban. Lloró por las relaciones destruidas, por los puentes quemados, por la persona en la que se había convertido. María no dijo nada. Simplemente puso su mano sobre la de él, una mano áspera y trabajadora, y lo dejó llorar. A su alrededor, algunos clientes miraban curiosos, pero ella los ignoró. En ese momento, lo que Sebastián necesitaba era más importante que cualquier otra cosa. Cuando finalmente pudo hablar con la voz quebrada, Sebastián dijo: «No sé cómo arreglar esto. No sé cómo volver a ser la persona que era antes de que todo esto me consumiera». «No tienes que volver a ser quien eras», respondió María suavemente. «Tienes que decidir quién quieres ser de ahora en adelante. El pasado ya pasó. No puedes cambiarlo. Pero el futuro lo escribes tú con cada decisión que tomas, con cada palabra que dices, con cada acción que realizas. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si ya hice tanto daño que no hay forma de repararlo?». María negó con la cabeza. «Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor. La transformación real no sucede de un día para otro. Es un proceso. Vas a caer, vas a tener recaídas, vas a cometer errores. Pero cada vez que te levantes y elijas de nuevo ser compasivo, ser humilde, ser genuino, estarás un paso más cerca de la persona que realmente quieres ser». Sebastián asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Cómo puedo compensarte por lo que hice?». «Ya lo hiciste. Viniste, te disculpaste de corazón y mostraste vulnerabilidad. Eso requiere más coraje que cualquier negocio exitoso que puedas cerrar». Pero Sebastián sintió que eso no era suficiente. Necesitaba hacer algo más, algo concreto. «Dijiste que estás estudiando para ser enfermera. ¿Cuánto te falta?». María lo miró con desconfianza. «Sebastián, no vine a esta conversación buscando tu dinero. Lo sé, pero déjame hacer esto. No como una forma de comprar tu perdón, sino como una forma de comenzar a usar lo que tengo para algo que realmente importe. Por favor». María dudó. El orgullo le decía que rechazara la oferta, pero la realidad era que estaba agotada. Trabajar doble turno y estudiar de noche la estaba matando lentamente. Y sus hijos merecían tener una madre que estuviera presente, no una sombra exhausta. «Me falta un año, pero no puedo aceptar». «Ya está decidido», interrumpió Sebastián, con una determinación que no había sentido en años.
Voy a pagar tu último año de estudios. Y no es negociable. Además, agregó con una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo. Algo me dice que vas a ser una enfermera extraordinaria. Y el mundo necesita más personas como tú cuidando de los demás. María no pudo contener las lágrimas. Años de lucha, de sacrificio, de noches sin dormir. Y ahora, de la forma más inesperada, una puerta se abría. «Gracias», susurró. «No sabes lo que esto significa». «Creo que estoy empezando a entenderlo». Esa tarde, Sebastián se quedó en el restaurante hasta que cerraron. Habló con María sobre su vida, sus hijos, sus sueños, y por primera vez en décadas, él también compartió. No la versión editada de su vida que mostraba en entrevistas o reuniones de negocios, sino la verdad. Sus miedos, sus arrepentimientos, la soledad que lo consumía. Y María escuchó, sin juzgar, sin dar consejos no solicitados. Solo escuchó, y ese simple acto de ser visto, el de ser escuchado de verdad, fue más terapéutico que años de terapia cara pudieran haber sido. Cuando finalmente se despidieron esa noche, Sebastián sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para cambiar su historia. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Los siguientes meses fueron los más difíciles de la vida de Sebastián. No por desafíos externos, sino internos. Cambiar patrones de comportamiento que habían estado arraigados durante décadas no era fácil. En las reuniones de negocios, tenía que morderse la lengua cuando el viejo, Sebastián, quería salir y humillar a alguien por un error. En lugar de eso, respiraba profundo y preguntaba, ¿qué podemos aprender de esto? Con su personal, comenzó a conocer sus nombres, sus historias, sus familias. Descubrió que su asistente tenía una hija con necesidades especiales. Su chofer estaba cuidando a su padre con Alzheimer. Su chef ejecutivo había perdido a su esposa el año anterior y estaba criando solo a 3 niños. ¿Cómo había pasado años trabajando con estas personas sin saber nada de sus vidas? Empezó a implementar cambios en sus empresas. Mejores salarios, días de enfermedad pagados, guarderías en las instalaciones, programas de becas para los hijos de los empleados. No porque fuera bueno para los negocios, aunque resultó serlo, sino porque era lo correcto. Y algo mágico sucedió. Mientras él se preocupaba más por los demás, se preocupaba menos por sí mismo. Y esa paradoja lo sanó de formas que nunca imaginó. Visitaba el restaurante cada semana. A veces solo para comer, otras veces para ayudar. Se puso un delantal y lavó platos, limpió mesas, barrió el piso. Los otros empleados lo miraban como si estuviera loco, pero María solo sonreía. ¿Sabes qué?, le dijo Sebastián un día mientras secaba vasos. Este es el trabajo más satisfactorio que he hecho en años. No hay engaños, no hay política, solo trabajo honesto. Bienvenido al mundo real, bromeó María. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de recaída, momentos en que el viejo Sebastián emergía y lastimaba a alguien con sus palabras. Y cada vez que sucedía, María estaba ahí para recordarle quién había decidido ser. El cambio no es lineal, le decía. Vas a subir y bajar, pero lo importante es la dirección general. Y tu dirección es buena. Sebastián también empezó a reconectar con sus hijos. No fue fácil. Años de abandono emocional no se borraban con unas cuantas llamadas telefónicas. Pero persistió. Les escribía cartas, les enviaba mensajes genuinos preguntando por sus vidas, sin ofertas de dinero de por medio. Poco a poco, las paredes comenzaron a caer. Su hija mayor, Sofía, fue la primera en darle una oportunidad. Aceptó cenar con él, aunque llegó con todas las defensas levantadas. ¿Qué quieres, papá? ¿Limpiar tu conciencia antes de morirte? La pregunta dolió, pero Sebastián la entendía. Se la merecía. Quiero conocerte. Realmente conocerte. Y quiero que me conozcas a mí, no al hombre que era, sino al hombre que estoy intentando ser. Esa cena se convirtió en 2. Luego en cenas semanales. Y eventualmente Sofía le presentó a sus nietos. Nietos que Sebastián apenas conocía porque había estado demasiado ocupado construyendo un imperio para construir una familia. Su hijo menor, Diego,
fue más difícil de alcanzar. El resentimiento era profundo, las heridas demasiado recientes. Pero Sebastián no se rindió. Seguía intentando, sabiendo que tal vez nunca recibiría el perdón, pero intentando de todas formas porque era lo correcto. Un año después de aquel primer encuentro en el restaurante, Sebastián organizó una pequeña celebración. María se había graduado con honores de la escuela de enfermería. Su sueño, después de años de sacrificio, finalmente se había hecho realidad. Sebastián rentó un salón, invitó a la familia de María, a sus compañeros del restaurante, incluso a algunos de sus propios empleados que habían conocido la historia. Cuando María entró y vio la decoración, la mesa llena de comida, las personas reunidas para celebrarla, se detuvo en seco y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. ¿Qué es todo esto? Esto, dijo Sebastián acercándose a ella, es lo que mereces: reconocimiento, celebración, amor. Por años has dado y dado sin esperar nada a cambio. Hoy es tu día para recibir. La fiesta fue hermosa. Hubo risas, lágrimas, historias compartidas. Los hijos de María dieron un discurso emotivo sobre su madre. Sus compañeros del restaurante cantaron. Y Sebastián dio un discurso que salió directo del corazón. María me salvó la vida. No de una forma dramática. No me rescató de un edificio en llamas ni nada por el estilo. Me salvó de algo mucho peor. Me salvó de mí mismo. Me mostró que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas. No en poder acumulado, sino en amor compartido. No en victorias egoístas, sino en servicio desinteresado. Miró directamente a María. Me devolviste mi humanidad cuando no tenías ninguna razón para hacerlo. Cuando habría sido más fácil odiarme. Y por eso, por tu bondad incomprensible, te estaré agradecido el resto de mi vida. María se levantó y lo abrazó, y en ese abrazo había perdón, gratitud y algo más profundo, la certeza de que ambos habían sido transformados por este encuentro. Perfecto, continuaré con el capítulo 3 y la conclusión. Capítulo 3. La camarera que enseñó lo que ninguna universidad podría: lecciones de humanidad. 2 años habían pasado desde aquel encuentro que cambió todo. 2 años que parecían una vida entera cuando Sebastián miraba hacia atrás y veía quién había sido. María ahora trabajaba como enfermera en un hospital público. Cada día atendía a pacientes que, como ella alguna vez, luchaban contra las circunstancias. Y cada día llevaba consigo esa misma dignidad, esa misma compasión que había mostrado en aquel restaurante. Sebastián la visitaba regularmente, no como benefactor, sino como amigo. Como estudiante perpetuo de las lecciones más importantes de la vida, aquellas que ningún MBA ni conferencia de negocios le habían enseñado. Un día, mientras tomaban café en la cafetería del hospital durante el descanso de María, él le preguntó: ¿cómo lo haces? ¿Cómo mantienes esa capacidad de dar cuando ves tanto dolor, tanta injusticia cada día? María removió su café pensativamente antes de responder. ¿Sabes qué aprendí en mis años como camarera, Sebastián? Que cada persona que encuentras está librando una batalla que no conoces. Ese cliente grosero que te trata mal, tal vez acaba de perder su empleo. Esa mujer que no te da las gracias, quizás está preocupada porque no puede pagar el tratamiento médico de su hijo. Ese hombre que grita por cualquier cosa, puede que esté muriendo de soledad. Y el único contacto humano que tiene es ser desagradable con extraños. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia el bullicio del hospital. Cuando entiendes eso, cuando realmente lo interiorizas, ya no puedes responder con más dolor. Solo puedes responder con compasión. Porque todos estamos rotos de alguna forma. Todos estamos intentando sobrevivir de la mejor manera que sabemos. Sebastián asintió lentamente. Esa había sido exactamente su historia. Un hombre roto que no sabía cómo expresar su dolor excepto lastimando a otros. ¿Y cómo supiste que yo podía cambiar? ¿Cómo tuviste fe cuando yo mismo no la tenía? María sonrió con esa sabiduría que solo da el haber vivido intensamente. Porque todos podemos cambiar, Sebastián, siempre. El problema es que la mayoría de las personas nunca encuentran una razón suficientemente poderosa para hacerlo.
¿Se quedan cómodos en sus patrones? Incluso cuando esos patrones los están destruyendo. Pero tú tuviste un momento de claridad. Viste tu reflejo en mis ojos y no te gustó lo que viste. Y ese momento de honestidad brutal contigo mismo fue el primer paso. Pero yo te traté horrible. ¿Por qué no me dejaste ahí, revolcándome en mi miseria? Porque dejar a alguien en su miseria cuando puedes tenderle una mano, incluso si no la merecen, te hace cómplice de su destrucción. Y yo decidí hace mucho tiempo que si podía hacer una diferencia, aunque fuera pequeña, lo haría. Sus palabras resonaron profundamente en Sebastián. Durante su vida anterior, había pasado junto a miles de personas que necesitaban ayuda. Gente en las calles pidiendo limosna, empleados luchando con problemas personales, incluso su propia familia gritando por su atención. Y él había seguido adelante. Demasiado ocupado, demasiado importante, demasiado ensimismado. ¿Sabes?, dijo Sebastián, con voz cargada de emoción. Hay una frase que escuché una vez y que no entendí hasta ahora. Trata a las personas como si fueran lo que deberían ser, y las ayudarás a convertirse en lo que son capaces de ser. Tú me trataste como si yo fuera mejor de lo que era, y eso me inspiró a intentar serlo. María tomó su mano a través de la mesa. Esa es la lección más importante, Sebastián. No es solo para ti, es para todos los que están viendo esto, escuchando esta historia. Miró hacia adelante, como si hablara directamente a una audiencia invisible. Cada interacción que tienes con otro ser humano es una oportunidad para elevar o para destruir, para sanar o para herir, para dar esperanza o para quitarla. Y sí, es difícil. Es difícil cuando estás cansado, cuando has sido maltratado, cuando sientes que no te queda nada para dar. Pero esas son precisamente las veces cuando tu bondad tiene más poder. Sebastián sintió un escalofrío. Esta mujer, esta camarera convertida en enfermera, entendía algo fundamental sobre la existencia humana que él había tardado décadas en comprender. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó María. Yo pensé que te estaba enseñando a ti, pero en realidad tú también me enseñaste. Sebastián la miró sorprendido. ¿Yo? ¿Qué podría haberte enseñado yo? Me enseñaste que el cambio es posible, que incluso las personas más perdidas pueden encontrar su camino de vuelta. Había días, Sebastián, días oscuros, donde me preguntaba si mi bondad importaba. Si tratar bien a las personas que me trataban mal tenía algún sentido. Si mantener mi dignidad cuando el mundo parecía diseñado para arrebatármela valía la pena. Sus ojos se humedecieron ligeramente y luego llegaste tú y cambiaste y me demostraste que sí importa, que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene el poder de transformar, que la compasión no es debilidad, sino la fuerza más poderosa del universo. En ese momento algo pasó entre ellos, una comprensión mutua de que no había sido un encuentro accidental, que ambos habían necesitado al otro exactamente en ese momento de sus vidas. Sebastián había necesitado a María para recordarle su humanidad, y María había necesitado a Sebastián para confirmar que su forma de vivir, aunque difícil, tenía sentido. Las semanas siguientes, Sebastián empezó a implementar lo que empezó a llamar el principio de María en todas sus empresas. No era un manual de procedimientos, ni una política corporativa. Era una filosofía simple. Trata a cada persona como si importara, porque sí importa. Capacitó personalmente a cada gerente. Les habló de su historia, de su transformación. Algunos lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. Otros, especialmente aquellos que habían sufrido bajo su antiguo liderazgo, lloraron de alivio al ver que el cambio era real. Implementó un programa llamado Historias que Importan, donde cada mes empleados de diferentes niveles compartían sus historias personales, sus luchas, sus victorias, sus sueños. El propósito era simple: romper las barreras invisibles que separaban a las personas y recordarles a todos que eran humanos, trabajando con humanos, no engranajes en una máquina. Los resultados fueron asombrosos. La rotación de personal disminuyó un 70%. La productividad aumentó no porque la exigiera, sino porque la gente trabajaba con pasión
cuando sentía que importaban. Las quejas de clientes se redujeron drásticamente porque empleados felices creaban clientes felices. Pero más importante que las métricas, la cultura cambió. Los pasillos que antes estaban llenos de tensión y miedo ahora resonaban con risas genuinas. Las personas se ayudaban entre sí, se celebraban los éxitos colectivos, se apoyaban en las dificultades. Sebastián había creado accidentalmente lo que siempre había buscado, un imperio exitoso. Pero esta vez no estaba construido sobre el miedo y la explotación, sino sobre el respeto y la dignidad. Un día recibió una llamada inesperada. Era Diego, su hijo menor, el que había jurado nunca perdonarlo. «Papá, necesito hablar contigo». Se encontraron en un parque. Diego llegó con la guardia baja, algo que Sebastián nunca había visto. «He estado observando», comenzó Diego, sin mirar a su padre directamente. «Los cambios que has hecho, las cosas que has dicho, las personas que ahora hablan de ti, lo hacen diferente. Ya no es con miedo o resentimiento, es con respeto, respeto real». Sebastián esperó en silencio sin interrumpir y pensé que era una actuación, otro de tus trucos para limpiar tu imagen. «Pero he hablado con tu gente, papá. He investigado y es real. Realmente cambiaste». Diego finalmente lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste?» «Porque yo cargo con tanto resentimiento hacia ti, tanto dolor por todos esos años que no estuviste ahí. Y quiero soltarlo, papá. Quiero perdonarte. Pero no sé cómo». Sebastián sintió que su corazón se partía y se sanaba al mismo tiempo. «Diego, conocí a alguien que me mostró algo que había olvidado. Que todos merecemos una segunda oportunidad. Que el pasado no define nuestro futuro a menos que lo permitamos. Que el cambio es posible si estamos dispuestos a hacer el trabajo, por doloroso que sea». Se acercó a su hijo lentamente, sin forzar nada. «No puedo cambiar el padre que fui. No puedo devolver esos años perdidos. Pero puedo ser el padre que debí haber sido de ahora en adelante. Si me das esa oportunidad, sin expectativas, sin presiones, solo una oportunidad de conocerte realmente». Diego se quebró. Todos los años de dolor, de abandono, de anhelo por un padre que nunca estuvo ahí, salieron en un torrente de lágrimas. Y Sebastián lo abrazó y lloró con él, y en ese abrazo comenzó la sanación. Meses después, Sebastián organizó un evento especial. Invitó a María, a sus hijos, a sus empleados, a las personas que habían sido parte de su transformación. En medio del evento, subió al escenario. «Quiero contarles una historia», comenzó. «La historia de cómo una camarera salvó a un millonario. Pero no con dinero, ni con conexiones, ni con nada tangible. Lo salvó con algo mucho más poderoso, con dignidad». Contó la historia completa, sin editarla, sin hacer que él se viera mejor de lo que fue. Cada detalle humillante, cada palabra cruel que había dicho, cada momento de arrogancia. La audiencia estaba en silencio absoluto. «Durante años», continuó, «creí que el éxito se medía en números, en cuentas bancarias, en propiedades, en poder. Y acumulé todo eso. Pero estaba vacío, completamente vacío, porque había olvidado la única métrica que realmente importa. ¿Qué tipo de persona eres cuando nadie está mirando? ¿Cómo tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti?» Miró directamente a María, que estaba sentada en primera fila con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Esta mujer extraordinaria me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en quién eres. Que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en elevarte tú mismo para poder elevar a otros. Que el verdadero éxito no es cuánto acumulas, sino cuánto das». Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. «Y hoy quiero anunciar algo. He decidido donar el 50% de mi fortuna a una fundación que María y yo vamos a codirigir. Una fundación dedicada a ayudar a personas como ella. Personas trabajadoras que están luchando por salir adelante, que están estudiando mientras trabajan, que están criando familias con recursos limitados. Personas que tienen el carácter y la determinación, pero que solo necesitan una oportunidad». La audiencia estalló en aplausos, pero Sebastián levantó la mano. «No hago esto para que me aplaudan. Lo hago porque finalmente entendí algo.
El dinero que acumulas no te acompaña a la tumba, pero las vidas que tocas, el amor que das, el cambio que creas, eso es eterno. Eso es lo que realmente importa. María subió al escenario y los dos se abrazaron mientras la audiencia se ponía de pie. En ese momento, Sebastián tuvo una realización profunda. Había pasado 50 años de su vida persiguiendo el éxito, solo para descubrir que lo que realmente buscaba era significado. Y el significado no se encuentra en lo que obtienes, sino en lo que das. Conclusión. Si has llegado hasta aquí, quiero que te detengas por un momento. Respira profundo y hazte estas preguntas. ¿Cuántas veces has sido Sebastián? ¿Cuántas veces has juzgado a alguien por su apariencia, su trabajo, su posición social? ¿Cuántas veces has dejado que tu ego, tu prisa o tu frustración dicten cómo tratas a otras personas? No te estoy juzgando. Todos hemos estado ahí. Todos hemos tenido momentos donde no fuimos la mejor versión de nosotros mismos. Pero aquí está la verdad que puede cambiar tu vida. Nunca es demasiado tarde para elegir diferente. María no era especial por tener superpoderes. Era especial porque eligió cada día tratar a las personas con dignidad, incluso cuando era difícil, incluso cuando no lo merecían, incluso cuando le costaba. Y esa elección, repetida consistentemente, transformó no solo su vida, sino la vida de todos los que la rodeaban. Sebastián no cambió de la noche a la mañana. No hubo un momento mágico donde todo se arregló. Fue un proceso doloroso, lleno de recaídas, de momentos donde el viejo él intentaba salir, pero siguió eligiendo día tras día ser mejor. Y eso es lo que quiero que entiendas. El cambio no es un evento. Es una decisión que tomas una y otra vez, especialmente en los momentos difíciles. Aquí están las lecciones prácticas que puedes implementar hoy mismo. 1. La regla del espejo. Antes de juzgar o tratar mal a alguien, pregúntate, ¿cómo me sentiría si alguien me tratara así? Este simple ejercicio de empatía puede cambiar radicalmente tus interacciones. 2. El principio de la historia desconocida. Recuerda siempre que cada persona está librando batallas que no conoces. Ese mesero lento, ese cajero impaciente, ese colega irritable, todos tienen historias, dolor, luchas. Responde con compasión, no con juicio. 3. La práctica de la dignidad. Decide ahora mismo que tratarás a cada persona con dignidad, sin importar su posición, apariencia o cómo te traten, no porque lo merezcan siempre, sino porque tú mereces ser el tipo de persona que da dignidad libremente. Otro, el poder del reconocimiento. Empieza a ver realmente a las personas. Aprende el nombre de tu barista. Pregunta cómo está tu conductor de Uber. Agradece genuinamente a quienes te sirven. Estas pequeñas acciones tienen un impacto enorme. La inversión en otros. No necesitas ser millonario para hacer una diferencia. Puedes mentorear a alguien, compartir tu conocimiento, dar tu tiempo, ofrecer palabras de aliento. La riqueza que importa no está en tu cuenta bancaria, sino en tu capacidad de dar. Será el diario de gratitud y reflexión. Cada noche, escribe 3 cosas: una persona a quien trataste bien hoy, una oportunidad donde pudiste haber sido mejor y una intención para mañana. Esta práctica crea conciencia y crecimiento. 7. La pregunta transformadora. Cuando enfrentes una decisión, pregúntate, ¿qué haría la mejor versión de mí mismo en esta situación? Y luego hazlo, incluso si es difícil. Ahora, quiero que pienses en algo. ¿Quién es tú, María? ¿Quién es esa persona en tu vida que te ha mostrado bondad cuando no la merecías? ¿Que te ha tratado con dignidad cuando tú actuabas de forma indigna? ¿Que creyó en ti cuando ni tú mismo creías? Y aquí está la pregunta más importante. ¿De quién puedes tú ser María? Porque esa es la verdadera lección de esta historia. No es solo sobre recibir transformación, sino sobre ser el agente de transformación en la vida de otros. Tal vez hay alguien en tu trabajo que todos tratan mal. Alguien nuevo, alguien diferente, alguien que está luchando. Tú puedes ser quien le muestre dignidad. Tal vez hay alguien en tu familia con quien la relación está rota. Tú puedes ser quien extienda la mano primero, quien pida perdón, quien inicie la sanación.
Tal vez hay alguien que te sirve regularmente, un mesero, un guardia de seguridad, un trabajador de limpieza que se ha vuelto invisible para ti. Tú puedes ser quien los vea realmente, quien reconozca su humanidad, quien haga su día un poco mejor. La historia de Sebastián y María no es solo su historia, es nuestra historia, porque todos somos tanto el millonario arrogante como la camarera digna en diferentes momentos de nuestras vidas. Hay momentos donde tenemos poder y podemos elegir usarlo para elevar o para oprimir. Y hay momentos donde no tenemos poder, pero podemos elegir mantener nuestra dignidad o perderla. La pregunta es, ¿qué vas a elegir? Te dejo con esto. En 5 años, tu cuenta bancaria podría ser diferente. Tu casa podría ser diferente. Tu trabajo podría ser diferente. Pero hay algo que nunca cambiará, a menos que tú decidas cambiarlo: el tipo de persona que eres. Y esa persona, esa esencia de quién eres cuando nadie está mirando, es lo único que realmente te pertenece. Es lo único que nadie puede quitarte. Es lo único que realmente importa al final. María vivía en un apartamento pequeño, trabajaba largas horas, tenía poco dinero, pero era rica en las cosas que importan. Y esa riqueza es la que transformó a un millonario. Sebastián tenía mansiones, autos lujosos, cuentas bancarias desbordantes, pero estaba pobre en las cosas que importan. Y esa pobreza casi lo destruye. Entonces, ¿cuál quieres ser? ¿Rico en dinero pero pobre en humanidad? ¿O rico en humanidad sin importar tu situación financiera? La elección es tuya. Siempre ha sido tuya. Y la buena noticia es que puedes empezar a elegir diferente ahora mismo. No mañana, no el lunes, no cuando las cosas mejoren. Ahora, con la siguiente persona que encuentres, con la siguiente interacción que tengas, con la siguiente decisión que tomes. Puedes elegir ser la persona que hace del mundo un lugar un poco mejor, un poco más amable, un poco más humano. Y si suficientes personas hacemos esa elección, si suficientes personas decidimos ser como María en lugar de como el viejo Sebastián, entonces tal vez, solo tal vez, podemos transformar no solo nuestras vidas individuales, sino el mundo entero. Ahora quiero pedirte algo. Si esta historia te tocó, si te hizo sentir algo, si te inspiró aunque sea un poco, déjame un comentario abajo. Cuéntame, ¿quién ha sido tu María? ¿Quién te ha mostrado dignidad cuando más lo necesitabas? Y más importante aún, ¿de quién vas a ser tú, María? ¿Qué vas a hacer diferente a partir de hoy? Dale like a este video si crees que esta es una lección que el mundo necesita escuchar. Compártelo con alguien que necesite este recordatorio. Suscríbete al canal porque seguiremos compartiendo historias que tocan el corazón y transforman vidas. Pero, sobre todo, no dejes que esta historia sea solo eso, una historia. Hazla tu realidad. Vive esta lección. Sé la diferencia que quieres ver. Porque al final del día, no importa cuántos videos veas, cuántos libros leas, cuántas conferencias escuches. Lo único que importa es qué haces con lo que aprendiste. Y tú, mi querido amigo que has llegado hasta aquí, tienes una elección que hacer. Una elección que definirá no solo tu día de hoy, sino potencialmente el resto de tu vida. ¿Vas a seguir siendo quien has sido? ¿O vas a atreverte a convertirte en quien puedes ser? María apostó por Sebastián cuando nadie más lo haría. Yo estoy apostando por ti ahora. Sé que tienes dentro de ti la capacidad de ser extraordinario, de ser compasivo, de ser digno, de ser transformador. Solo necesitas elegir serlo. Así que ve, sal ahí afuera y sé la razón por la cual alguien cree de nuevo en la bondad humana. Sé la persona que hace que alguien más diga: tal vez el mundo no está tan perdido después de todo. Porque si una camarera pudo transformar a un millonario con un simple acto de dignidad, imagina lo que tú puedes hacer con tu vida si decides vivir cada día desde ese lugar de integridad y compasión. La transformación comienza contigo. El cambio comienza ahora. Y el mundo está esperando a ver quién decides ser. Nos vemos en el próximo video. Pero más importante, nos vemos en las acciones que tomes después de cerrar este. Porque ahí es donde la verdadera historia comienza. Que tengas un día lleno de propósito, de compasión y de oportunidades para hacer la diferencia que alguien necesita. Hay silencios que dicen más que 1000 palabras. Cuando María y Sebastián se despidieron aquella noche,
El aire estaba cargado de algo que no se podía ver, pero sí sentir, una sensación de cierre, de propósito cumplido, de destino alcanzado. No necesitaban promesas ni grandes discursos. Bastaba con una mirada que decía, lo logramos. Lo que comenzó como una humillación se había transformado en redención. Dos vidas que habían chocado en el caos encontraron armonía en la empatía. Y así del millonario, que una vez compraba respeto, con dinero aprendió que el verdadero valor se gana con el corazón. Esa noche, mientras el público los aplaudía de pie, Sebastián comprendió que no se trataba de fama ni de fortuna, sino de legado, porque hay historias que terminan con un punto final y otras que comienzan con un propósito. María no cambió al mundo entero, pero cambió el mundo de alguien. Y a veces eso basta para encender una cadena de milagros invisibles. Cada persona que tocó con su ejemplo llevó consigo una chispa de compasión. Y esas chispas, multiplicadas, son las que encienden la luz que este mundo tanto necesita. En los días siguientes, la fundación que crearon comenzó a florecer. No tardó en recibir cartas de personas agradecidas, de estudiantes, madres solteras, trabajadores anónimos, que encontraron una segunda oportunidad gracias a su ayuda. Pero más allá de las cifras y los proyectos, lo que más emocionaba a Sebastián era ver rostros sonrientes donde antes había desesperanza. Descubrió que no hay donación más valiosa que el tiempo, ni inversión más rentable que creer en otro ser humano. Y en cada rostro esperanzado veía reflejado el de María, su maestra, su faro, su conciencia despierta. María, por su parte, siguió con su vida sencilla, fiel a su esencia. No buscaba reconocimiento, ni cámaras, ni aplausos. Solo deseaba seguir sirviendo, seguir amando, seguir recordándole al mundo que la bondad no necesita escenario. Abre los ojos. Mira alrededor. Alguien necesita lo que tú puedes dar. Y si eliges actuar desde la bondad, desde la compasión, desde la dignidad, entonces habrás entendido la lección que este relato vino a recordarte. Que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Y que el milagro más grande no ocurre en los palacios, sino en los corazones dispuestos a amar. Porque al final todos podemos ser María, y el mundo necesita que lo seas. Hasta pronto.